quisiera ahora que tuviésemos un tiempo de preguntas para poder monitorear el nivel de entendimiento que ustedes han tenido hasta aquí de los conceptos presentados. Shelly pregunta, ¿qué diferencia hay entre cosmovisión e ideología? Sí, la cosmovisión, su característica principal es que es una presuposición no examinada. La ideología hace explícito un conjunto de ideas. Entonces, cuando la cosmovisión es expresada, usualmente se expresa en la forma de una filosofía o una ideología. El problema es que antes que sea examinada, la cosmovisión es operativa y nosotros no sabemos por qué. Hay personas que son racistas, que creen que no son racistas, pero en lo profundo de su corazón entiende que hay limitaciones profundas en la raza negra, por ejemplo, o indígena, y no es cierto que tienen todas las funcionalidades de una persona blanca. A pesar de que en su esquema superficial de la mente, nunca aceptarían la idea del racismo, pero de convicción no piensan que los indígenas o los negros pudiesen llegar a niveles de desarrollo personal como los que han llegado los blancos. Ese sería una persona que tiene un racismo profundo en su corazón, pero está engañado porque tiene ideas de igualdad racial, pero tiene convicciones profundas de racismo. Entonces, lo que estamos estudiando es que las convicciones profundas de racismo son las que controlan la conducta de las personas, no los conceptos que cree o maneja a un nivel de la mente o de las palabras. Okay, tenemos acá otra pregunta. ¿Cómo identificar que la cosmovisión bíblica es correcta? Porque cada persona puede dar puntos de vista diferentes, o a quién se le puede preguntar. Bueno, al autor de la Biblia, al Espíritu Santo. El autor de la Biblia, Dios, el Creador, ha dejado la Biblia y el Espíritu Santo. Ha dejado un mapa y una brújula. Entonces, también a través de la historia ha llamado a hombres y mujeres y les ha dado dones para poder interpretar ese mapa y esa brújula y definirnos para el resto de nosotros que tenemos otros dones, claridad al respecto. Por eso, en los tiempos del Señor Jesucristo, cuando le preguntaron a él, ¿y cómo sabemos que tú eres el Mesías y que lo que tú dices es verdad? Él respondió, todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que yo estoy diciendo es verdad o no. En otras palabras, ustedes no van a tener estudios técnicos ni teológicos que les van a comprobar de una manera racional si lo que yo estoy diciendo es verdad o no. Eso se lo va a decir a ustedes el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo? Tenemos el texto bíblico, tenemos el Espíritu Santo y tenemos la experiencia de trabajo de hombres y mujeres con dones que Dios les ha provisto. Pero aún ese trabajo de esos hombres y mujeres tiene que ser filtrado por la convicción del Espíritu Santo. Otra pregunta. Bueno, aquí tenemos varias preguntas. Las preguntas que sean relacionadas de pronto como que necesitan volver a retomar la diapositiva, es que me escribieron que necesitaban volver a ver la diapositiva, la grabación queda, entonces para que lo puedan volver a ver y podamos alcanzar a hacer otras preguntas. Aquí tengo otra y dice Geraldine Wells, dice, tienden a tildar de rebelde al que se aparta de una iglesia o movimiento, pero ¿cómo manejar el tema cuando eres consciente que la iglesia o movimiento practica un evangelio humanista?
Bueno, aquí tenemos que entender una cosa. Desde la caída de los humanos en el huerto del Edén, el mensaje de salvación de Dios siempre ha representado una rebeldía respecto de los sistemas humanos. Siempre. De hecho, en el mismo huerto del Edén, la promesa de un Salvador, producto de la simiente de la mujer, fue un contraste u oposición con la convicción de los humanos de Adán y Eva que habían adoptado de Satanás en el huerto del Edén. El mensaje del evangelio siempre ha sido y será un mensaje rebelde respecto de los sistemas humanos centrados en el hombre. Siempre. De hecho, es tan así que cuando no lo es un evangelio sospechoso de ser cómplice de los poderes temporales y del mundo. Cuando el evangelio no es rebelde en contra de la mentira, en contra de la opresión y en contra de todo lo que es opuesto al reino de Dios, lo que está dando evidencia es que es un evangelio que ha hecho concesiones con la mentira. Entonces, el evangelio siempre ha sido, y el mensaje profético de Dios siempre ha sido e interpretado por el mundo como una teoría de conspiración. Siempre. Y siempre le darán ese título porque expone las mentiras de Satanás que domina el mundo. Por lo tanto, las estructuras humanas de todo tipo siempre tenderán a evaluar el evangelio y el mensaje del reino de Dios como una falsedad, como una teoría de conspiración, como una rebeldía. Eso es una nota característica del confrontamiento entre el reino de Dios y el reino de Satanás, y nosotros tenemos que asimilarlo como un axioma del reino de Dios. Ok, acá tenemos una. ¿De qué forma puede afectar una cosmovisión errada a nuestra convicción? Bueno, la cosmovisión es nuestra convicción real. Lo que nosotros profesamos como cosmovisión es nuestra cosmovisión o filosofía de vida percibida. Y así como decíamos en el ejemplo, hay personas tacañas, materialistas, que aman tanto su dinero que les impide ser generosos. Pero ellos creen que son generosos. De hecho, hacen donaciones. Ayudan a otras personas. Entonces hay una diferencia entre ayudar a una persona con tu dinero o tus bienes y ser una persona generosa. Tú puedes ser caritativo por conveniencia, para callar tu conciencia, para lucirte delante de los demás y para engañarte a ti mismo o misma pensando que eres una persona generosa, cuando en realidad lo haces con dolor. Ayudas a las personas materialmente, doliéndote el tener que hacerlo, porque en realidad eres un tacaño o tacaña. Entonces, la concepción percibida de quiénes nosotros somos tiene una diferencia con la estructura interna profunda de nuestra cosmovisión. Entonces, aquello que es percibido o expresado, no podemos decirle que es una convicción, es un pensamiento que tenemos. Por ejemplo, yo tengo un pensamiento
entre el color azul o el color y el color marrón, entre el color blanco o el color morado, pero decir que esa preferencia por el azul es una convicción profunda, bueno, no, yo fácilmente me he visto de marrón y no tiene mucha diferencia. Cosmovisión es al nivel profundo de qué me va a pasar si me quedo sin dinero. La respuesta a esa pregunta, si pierdo todo mi dinero, ¿qué me va a pasar? Esa es una respuesta de cosmovisión. No si la diferencia entre mi preferencia entre el azul o el verde y el marrón. Entonces, debemos establecer una escala, ¿verdad?, de profundidad de mayor a menor entre las ideas que nos controlan y las ideas que nosotros decimos tener. Y el examen de cosmovisión requiere que nosotros examinemos las ideas controladoras, no las ideas que están en la superficie. Diego Díaz pregunta, ¿cuánto afecta la cosmovisión del artista a la obra que produce? En la obra que produce. La cosmovisión del artista es tan estructural como el lenguaje y la técnica que utiliza el artista. Se transmiten como transmite un padre o una madre su ADN a su hijo. Porque un humano es un ser integral. Y la cosmovisión se expresa en la totalidad de lo que nosotros somos. Eso es lo que la Biblia enseña. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de ahí es de donde va a salir lo que tú eres, tu vida entera. Entonces, tu obra artística va a expresar cómo tú interpretas la vida y vas a interpretar la vida con tu cosmovisión. Por lo tanto, tu cosmovisión es el filtro por el cual tú comunicas tus ideas y tus emociones en tu producción artística, cualquiera que esa sea. Entonces, toda obra artística comunica la cosmovisión del artista, así como toda conclusión científica es filtrada por la cosmovisión del científico. No es cierto que los científicos interpretan los hechos de sus experimentos de una manera objetiva. Eso es mentira. Es una mentira para hacernos creer que la ciencia es exacta y es objetiva. No, es subjetiva. Tan subjetiva como el arte. Entonces, la cosmovisión del artista siempre está expresada. Siempre. Aún la que el artista no conoce. Por lo tanto, su cosmovisión lo puede traicionar. Un artista cristiano inmaduro puede transmitir una cosmovisión materialista, secular, humanista, hedonista, dirigida al placer y al erotismo sin darse cuenta, porque eso es lo que tiene en su corazón. Y sin quererlo va a salir, porque eso es lo que es él o ella. De ahí la necesidad de ser íntegro a nivel de la cosmovisión. Y de tu cosmovisión es de donde va a salir tu interpretación de la realidad y tus ideas creativas. Es de la cosmovisión que van a salir. Ese nivel de importancia tiene en el artista, pero tienen todos los humanos. En el caso del artista lo estamos aplicando a una vocación en particular, pero eso es característico de todos los humanos, porque fuimos creados por Dios de esa manera, que lo que está en nuestro corazón adentro se refleje afuera en nuestras acciones y en nuestras relaciones. Listo. Tenemos tiempo para dos preguntitas más. Hay una de Erika Durán que nos dice, diferencia entre cosmovisión y paradigma. Un ejemplo, nos dice. Sí, paradigma es un término utilizado mayormente en la ciencia. Se utiliza en muchos contextos, pero mayormente en la ciencia. Por ejemplo, un paradigma, ok, vamos a usarlo a nivel de la industria, de los relojes. En la industria de los relojes, hasta los años 70, al principio,
el paradigma era que los relojes de mayor calidad, los relojes debían ser mecánicos, de alta precisión mecánica. Y los líderes de esa industria eran los suizos. Fabricaban los relojes de mayor precisión y exactitud mecánica. Cuando se inventa el reloj de cuarzo, el reloj de pila, el reloj electrónico, representó un cambio de paradigma en la industria de fabricación de los relojes. Ese cambio trajo cambios importantes en la industria de los relojes. ¿Ustedes saben quiénes inventaron los relojes de pila, los relojes electrónicos de cuarzo? Los suizos. Pero ellos no creyeron que el futuro de la relojería podía estar en máquinas tan elementales y sencillas. Y le vendieron la patente a los japoneses, a Seiko de Japón y a otra, sobre todo a la Seiko de Japón. En pocos años, Japón dominó el mercado de los relojes en el mundo y la relojería suiza se fue a la bancarrota. Los suizos no pudieron entender el cambio de paradigma, es decir, una concepción, un marco de referencia para una actividad en particular. Eso sería un ejemplo de paradigma. Por ejemplo, dentro de la pintura, el paradigma de la pintura clásica o neoclasicista y el paradigma de la pintura impresionista de final del siglo XIX, principio del siglo XX, sería un cambio de paradigma importante en la concepción de la pintura europea. Es decir, son sistemas de ideas que explican los fenómenos dentro de una disciplina en particular. Una cosmovisión es todavía más profundo. La cosmovisión es el equivalente en la ciencia de la informática al lenguaje de máquina. Los impulsos eléctricos de 0 y 1 que conforman el lenguaje de máquina de una computadora, eso sería el equivalente de una cosmovisión, donde está la plataforma esencial del sistema. Ustedes saben que en la estructura de las computadoras, el lenguaje básico binario de 0 y 1 y sus combinaciones es lo que el software hace que la máquina lea y entonces haga su tarea de procesamiento. Entonces, una cosmovisión está a un nivel más profundo. Un paradigma es más parcial. El paradigma corresponde a la interpretación de fenómenos dentro de ramas particulares de la creación. La cosmovisión trabaja con la totalidad. Es decir, una persona marxista va a tener esa cosmovisión materialista y la va a aplicar a todas las esferas. Es decir, va a tener paradigmas económicos con influencia marxista, paradigmas artísticos, paradigmas políticos, etc. Esos serían ejemplos del uso del concepto de paradigma. Listo. Tenemos uno más. Coral dice, decir que el evangelio se trata de Dios y su gloria y no tiene nada que ver con la humanidad, ¿no sería mostrar a un Dios muy egoísta, egocéntrico y arrogante? Sí, lo único que el concepto es nada que ver ahí, está agregado. Nada. Es un orden de prioridad. Dios hizo todo lo que hizo por amor a la criatura. Y por lo tanto, la respuesta de la criatura es el amor y la gloria de Dios. Eso es primario. Entonces, reducir los argumentos a los extremos son trucos de debate. Entonces, no estamos diciendo exclusivamente
La gloria de Dios siempre beneficiará a la criatura en ese orden. Pero cuando la criatura se pone primero y la gloria de la criatura es primaria a la gloria del Creador, eso es un evangelio humanista distorsionado. Entonces, el orden bíblico es que la criatura, al procurar la gloria de Dios, recibe el beneficio de la razón de ser de para qué fue creado. Pero el beneficio de la criatura no es la razón primaria. La razón primaria del universo es Dios. Y Dios no es egoísta buscando su gloria. ¿Ustedes saben por qué? Porque la tiene. Es como decir que el mejor músico del mundo acepte el trofeo de ser el mejor músico del mundo. Si no lo acepta, es un injusto. Si tú eres el mejor bailarín o el mejor pianista del mundo y te están dando ese título, no aceptarlo, y suponiendo que tú seas un pianista también, pero no tan bueno como ese otro, tú tienes que acusarlo de injusto. Porque tú tienes que decirle, ven acá, tú eres el mejor pianista del mundo, ¿cómo es que tú estás rechazando recibir el honor de ser el mejor pianista del mundo? Tú nos estás deshonrando a todos nosotros los pianistas, siendo nosotros conociendo todo tu arte y tu capacidad. ¿Cómo que tú no aceptas el reconocimiento de tu gloria como pianista? Dios no es que exige su gloria, es que Él la tiene, es que es una injusticia no reconocérsela. O sea, los atributos de Dios son tan perfectos y tan excelentes que a la criatura no nos queda otra, si somos sinceros y transparentes, que adorar las perfecciones que hay en Dios. No es porque Él lo requiera, es que eso es lo que corresponde. Si tú sabes pintar y ves una obra de un maestro clásico de la pintura, reconocerle el honor y la gloria a un pintor impresionista o clásico, etcétera, no es que el pintor te lo requiera, que eso es lo que corresponde si tú eres una persona transparente y sincera. Entonces, cuando la criatura percibe en términos espirituales, intuitivos, las perfecciones del Creador, si es honesto y justo, procurará primeramente la gloria de Dios. Por eso es que Romanos capítulo 1 dice que la ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Es decir, conociendo las perfecciones de Dios, somos unos injustos al no reconocer la magnitud de la perfección y de la belleza que existe en el Creador. Entonces, obviamente, el orden de la creación está establecido, pero no es un orden artificial y mecánico o legalista. No, no, es un orden de el que sea el mejor que reciba la gloria. Eso es lo que Dios hay. El mejor debe recibir la gloria. Eso es. ¿Quién es mejor? Ningún humano ni ninguna criatura se compara con el Creador. Entonces, no darle gloria al Creador es una injusticia y una impiedad, dice la Escritura. Entonces, en ningún grado exigir gloria a Él por parte de Dios es un egoísmo, es simplemente que es lo justo, y no hacerlo es una injusticia, porque los humanos es como tú ser un pianista, reconocer a otra persona que es un pianista excelente y no querer decírselo. Y te preguntan, mira, ¿cómo estuvo mi interpretación? Bueno, estuvo ahí un poco regular. Oye, tú sabes que fue magnífica, pero tu impiedad y tu injusticia y tu egoísmo hacen que tú le digas al otro, no, antes tú has tocado mejor, no estuviste en tu mejor forma. Eso es lo que pasa cuando la criatura no reconoce la gloria de Dios.
Vale, vamos con una última pregunta. Ahora sí, esta sí es la última pregunta. Aunque tenemos un montón de preguntas en el chat, pero consideramos que esta es pertinente para este momento. Dice, si es una misma cosmovisión, ¿por qué en Apocalipsis habla a las 7 iglesias y cada una de ellas era diferente? Entonces, ¿se puede tener una misma cosmovisión y diferente forma de actuar dependiendo de su cultura? Exacto. Recuerden, cosmovisión es equivalente en la ilustración que hemos utilizado de la computadora al lenguaje de máquina, pero tú puedes tener diferentes software y diferentes aplicaciones. Es decir, tú puedes tener PowerPoint, tú puedes tener Word, tú puedes tener una hoja electrónica Excel, y todas ellas trabajan desde la plataforma de Microsoft. En este caso, el lenguaje, el sistema operativo Microsoft sería como la cosmovisión de la computadora, y hay diferentes aplicaciones. Entonces, las 7 iglesias son diferentes expresiones del llamado de Dios para la iglesia que se estaban manifestando en ese tiempo. Fíjense que la Biblia trabaja a nivel conceptual y de principio, no es legalista. Dios, por ejemplo, no ha establecido un modelo para el gobierno de la iglesia, de cómo se escojan pastores y líderes. Él da principios generales, pero a través de la historia de la iglesia han surgido sistemas episcopales, congregacionales, presbiterianos de mucho tipo. Dios da esa libertad. Dios no está, de hecho, como Dios funciona es, Dios da el principio. Sobre los principios de su revelación debe construirse una cosmovisión, y Él evalúa el resultado cultural que nosotros producimos. Dios no diseña el producto de la actividad humana. Él evalúa el producto de la actividad humana, si es justo o injusto. Él da el insumo y tú tienes que producir la obra, y Él evalúa la obra. Él es el crítico de arte, Él es también el proveedor del material, y tú tienes que desarrollar la técnica y tienes que desarrollar el producto cultural, y Él lo evalúa. Y si ese producto cultural es genuino y representa la justicia del reino de Dios, Él te aplaude. Y si no, te censura. Entonces, ahí los humanos tenemos libertad para y obligación de producir productos culturales y artísticos que honren al Creador, funcionando como sacerdotes. Es decir, los artistas son a la vez, como todos los humanos, reyes en su disciplina artística, pero sacerdotes que tienen que producir ofrendas, manejando la creación para presentarla delante del Creador y que Él las considere aceptable y se sienta honrado. Si Él no se siente honrado, estás censurado, descalificado, y tiene que producir otra obra. Como cuando uno estaba en la universidad y hacía un proyecto y no satisfacía las demandas que el profesor tenía para ese proyecto. Hágalo de nuevo. Mire, aquí, tiene que hacerlo de nuevo. Entonces, el ser humano actúa como rey y sacerdote en la creación. Como rey, tiene que someter los materiales de la creación para producir obras de arte. Pero esa obra de arte entonces vuelven a Dios como una ofrenda, y tiene que ser una ofrenda aceptable a Él, que contenga los principios de justicia, de misericordia, de belleza, de verdad, porque si no, son inaceptables como ofrenda a Él. Por eso el humano funciona en la creación como un rey que gobierna a nombre de Dios, pero como un sacerdote que le presenta a Dios el resultado de haber manejado un material que inicialmente Dios se lo dio en la creación y el humano lo transforma. Es decir, Dios no creó sinfonías. Él espera que los humanos produzcan sinfonías que le agraden a Él. Si no, no son aceptables. Porque para eso Él dio los dones de la música y la física
de la música. ¿Para qué? Para que los humanos hagan sinfonía, el oírlas y ser complacido en su obra en los humanos. Si no, el humano no ha completado su función. Y esa función es estar vivo y tener dones. Esos son activos muy altos, de los cuales Dios espera un rendimiento apropiado de parte del humano en todas las esferas. Pero en el caso del artista, el haberle dado capacidad artística y materiales y salud y condiciones económicas para que produzca un arte, exige que la obra del artista sea satisfactoria delante de él. Vamos a hacer el receso para continuar con la enseñanza y después vamos a tener otro tiempo de preguntas.